Ustedes se acuerdan que venimos de una de las mayores tragedias que este país ha vivido en su historia, quizás la mayor tragedia, la ola de violencia que empezó a crecer desde el 2006. ¿Saben cuántas vidas perdimos a raíz de esa ola de violencia? Más de 92,000 vidas. Y eso impactó en la sociedad de tal manera que lamentablemente muchos se acostumbraron a vivir en esa ola de violencia. Casi perdimos al país. Y eso tuvo su impacto en la economía también. Luego, todavía vivimos los efectos de aquel pleito político del 2009. Todavía estamos pagando factura por eso. Tercer tragedia. Nadie estaba preparado en el mundo para enfrentar la pandemia. Un cierre de la economía, como tuvimos que hacerlo, claro que iba a impactar. Pero si no lo hacemos, no aprendemos a manejar la pandemia que hoy, dice un experto mexicano, Honduras es de los países que mejor ha manejado la pandemia. Se inventaron un tratamiento ambulatorio como el maíz, después el catracho. Luego también de la pandemia viene y nos caen 2 huracanes en menos de 15 días. Ese Valle de Sula quedó destruido y miles de personas perdieron todo. Y las empresas también, y los empleos también. Y tuvimos que darle dinero a los trabajadores suspendidos, de acuerdo con la empresa privada, una parte al RAP, otra parte al gobierno y otra parte a la empresa. ¿Por qué lo hicimos? Porque teníamos que darnos un espacio de conocer el virus y aprender a manejar la pandemia. Gracias a Dios hoy estamos viendo ya la luz al final del túnel. La semana pasada cerramos con únicamente 3%. De cada 100 personas que llegaban antes, solo 3 ahí en hospitales y en triajes con algún nivel de casos severos. Ya tenemos días en varios hospitales de 0 muertos. Y el 95% de la gente que está ahí es porque no se vacunó. Ahí el aprendizaje. Entonces les quiero dar ese contexto porque venimos también de ser el país más violento del mundo. Eso ocurrió antes de que llegáramos nosotros al gobierno. Entonces no olviden, violencia, problemas políticos, pandemia, 2 huracanes y todavía nosotros no solamente estamos de pie, estamos con los mejores números prácticamente en nivel macroeconómico de todos los países de la región. Y no lo decimos únicamente nosotros aquí, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dicen las 2 calificadoras de riesgo de mayor prestigio del mundo, Standard & Poor's y Moody's. Crecimiento económico, como lo vieron en el video, sostenido, estable. Por supuesto, pasa lo que pasó, pero precisamente por traer este trabajo es que nos podemos levantar así. Tenemos que crear las condiciones para que esto se dé. Este dato es un dato que vamos a confirmar la otra semana. Teníamos un rango de crecimiento para este año de entre 3.2 a 5.2. Volví a hablar con el equipo antes de llegar acá y me dicen, Will, se rompió la barrera del 5.2. Queremos ser prudentes y vemos, van a ver ustedes ese nuevo rango que se tiene para este año. Y sector privado, personas, hogares, tienen que cuidar que esto se siga dando en el país. Las reservas aumentan porque el sector privado exporta más. También hay que reconocer a nuestros compatriotas que envían más remesas. Y el dinero se invierte aquí porque hay confianza en lo que el gobierno está haciendo. Y ustedes han visto que en los últimos años casi no ha habido depreciación y más bien una apreciación. Y eso al final tiene un impacto en la inflación. Menor depreciación, menor inflación. Estabilidad, orden, transparencia nos ha permitido que las calificaciones se hayan mejorado desde el 2013, 2014, a las mejores calificaciones que hoy se pueden tener y se han mantenido estables. La tasa de los préstamos que utilizan las personas, las empresas y el mismo gobierno bajan. Si tenemos financiamiento, mejores condiciones, hay más interés en invertir
Si se invierte más, hay más generación de empleo. Después de lo que pasó de las tormentas, donde mucha gente se vio afectada en su capacidad de pago, la Comisión Nacional de Banca y Seguros tomó varias medidas para beneficiar casi 1.200 operaciones, alrededor de 270.000 millones en cartera de crédito, que representa casi el 70% de la cartera, para que la gente tuviera una oportunidad de readecuación dado el problema que causó COVID y tormentas. Sector agropecuario. A pesar de la pandemia, este sector lo apoyamos fuertemente. Teníamos conciencia de que si habían alimentos básicos, es un tema de seguridad nacional. Cuando se inició el periodo 2014, le costaba al Estado casi 11% y hoy le cuesta al Estado 9%. En materia comercial, el liderazgo del presidente, del equipo, de abrir nuevos tratados de comercio, de una unión aduanera para que sea más eficiente el comercio, precisamente hace que del otro lado de los países, de Honduras, haya más demanda de nuestros bienes y servicios y tengamos más oportunidades entonces para producir. Y de nuevo, si tenemos el apoyo del crédito a mejores condiciones, entonces las oportunidades están dadas. Estamos convencidos y felicitamos al presidente por estas iniciativas, sin botar el dinero. Todo por lo que vieron al principio, todo por lo que vieron en la segunda filmina. Si todos pagamos más los impuestos que debemos de pagar, hay recursos para atender todos estos programas. Subsidio al congelamiento de combustible, subsidio a la energía, importante la propuesta del costo del flete, importantísimo. Todo esto cuesta casi 2 billones de lempiras y lo hacemos precisamente por haber tenido la casa en orden y hoy administrar bien los impuestos que todo el sector privado, personas y hogares pagan. Necesitamos infraestructura, ¿ok? Necesitamos carreteras, necesitamos puertos, necesitamos aeropuertos para el movimiento de los bienes y las personas. Y eso de nuevo tiene su impacto en la actividad económica que a su vez genera empleo. El sector eléctrico también nos ha tocado hacer frente a inversiones, ahorro en el consumo. Ustedes pueden ver aquí que estos son casi 2.000 millones de lempiras de ahorro de consumo al Estado. Y bueno, y esto evita, ¿verdad?, contaminación, medio ambiente, que es un tema, un reto que hoy Honduras y el resto del mundo tiene. Y que no ocuparnos de ellos es muy costoso. Y bueno, sector agro, el equipo del ministro Guevara, con inversiones importantes en bonos, ¿okay?, que salen de recaudación de impuestos, haciendo un buen uso del dinero, partidas presupuestarias a las secretarías para atender a la gente. Y vemos la ganadería como en los últimos meses ha venido teniendo un comportamiento creciente, importante. Y eso es precisamente por este tipo de políticas públicas. Y es otro lugar donde se puede invertir, donde se puede generar trabajo en el campo, empleo, se reducen importaciones y todos nos vemos beneficiados. Bono cafetalero, 175.000 familias, productores beneficiados, más de 600 millones de lempiras. ¿Se imaginan que hoy estuviéramos diciéndonos como gabinete económico, qué lástima que no buscamos los recursos para apoyar este bono con estos precios de $200? Qué buena decisión, qué buena política pública. Hoy tenemos la oportunidad de sacar mejores cosechas, de que las familias se vean beneficiadas y de que al final Honduras también, porque entran dólares. Este apoyo del sector turismo, declarar el turismo como prioridad nacional y política de Estado. Se crearon 9 distritos turísticos, entre otras actividades. Esto ha hecho que en este periodo hayan ingresado por el rubro del turismo 3.800 millones de dólares en divisas, producto de haber tenido los recursos
para hoy tener los resultados tan importantes que tenemos en vacunación. Y lo platicamos con el ministro. La actividad económica empieza a mejorar cuando más personas son vacunadas. Eso está demostrado en estos números. Y bueno, importante al final porque son varias políticas públicas y concluimos que todo debe determinar en más empleos, más oportunidades. 2021, estas son estadísticas a la fecha y esperamos que estas estadísticas se vean mejoradas porque estamos viendo al interior del equipo que revisa los datos de crecimiento del Banco Central de Honduras que el crecimiento económico de este país va a ser uno de los más grandes de la región. Bueno, yo sé que aquí tenemos varios beneficiarios. Está Jairo Aguilera. Y bueno, ya entrando en materia, yo creo que la prioridad y lo mejor que hubo fue lograr estructurar esas 12 cadenas agroalimentarias del país. Hoy Honduras sabe la realidad, si alguien le pregunta sobre cacao, sobre café, sobre la parte avícola, que creo que el tema de las abejas, yo no me canso de felicitar a la gente que esté en este rubro, le está ayudando al mundo. O sea, el día que no tengamos abejas, dejamos de existir. Estamos con lo del rambután, el aguacate. Creo que se demostró que en Honduras, el otro día hubo un evento en Ciguatepeque y se siente orgulloso uno de ser hondureño al escuchar esos testimonios de gente que viene de la nada, gente humilde y con ese emprendedurismo, con todo este financiamiento adecuado. Creo que es de la otra etapa. Bueno, una vez que se estructuraron las cadenas, que conocimos la realidad, viene la otra parte, lo de finanzas, en los créditos. Y la parte crediticia, o sea, se ubicaron los rubros de acuerdo al sistema productivo. Ya los intereses iban a ser cobrados de acuerdo a cuando ese rubro iba a ser, ya por ejemplo el frijol, el maíz y todo lo demás, cuando era la época productiva. Ya con unas tasas, creo que pocas vistas en la historia, ya explicó el presidente del Banco Central el sacrificio fiscal que tuvo el gobierno al dejar de percibir esa cantidad por darle esa oportunidad al productor. Luego, creo que el programa de Conrural creo que es un emblema. Inves Conrural ha desarrollado, ha vuelto a los productores a unas latitudes que creo que podríamos decir en el caso de Arsagro. Yo, bueno, ni me presenté, pero soy Jairo Aguilera. Arsagro es una organización de productores nacimos en 1993, con la problemática que aquí estamos ubicados en El Paraíso, en Danlí, Jamastrán. Creo que el tema agrícola aquí, pedir a una entidad privada, era imposible, que por el tema de inseguridad, es una de las carteras más inseguras, el tema agrícola, por lo del calentamiento global, cambio climático. Creo que es el desafío más grande que hemos tenido y que seguimos teniendo los productores. Entonces, con Inves se empezó a ver qué posibilidades. En el tema de frijol, por ejemplo, usted ya lo explicó, cuando usted llegó al gobierno era un tema del 2014, cuando queríamos importar frijol. Y creo que como productores era nostálgico con los suelos, con el agua que tenemos en Honduras, con el clima, estar gastando divisas en importar frijol. Luego se empezaron a hacer iniciativas de proyectos y es cuando entramos nosotros con Conrural, con un proyecto de 2 secadoras de maíz, una de frijol, que es de las pocas que existen en Honduras, donde el frijol no sufre ningún deterioro, es un secado estático que no pierde el brillo ni se tapea el grano. ¿Cuántos quintales están exportando ahora ustedes? ¿Solo ustedes? Mire, hasta antes de la pandemia estuvimos exportando alrededor de 10 contenedores anuales, con una posibilidad de expansión para el siguiente año de 40 contenedores al año. Pero bueno, lo importante es que hemos llegado al mercado europeo, que es uno de los más difíciles. Nosotros ubicamos frijol en Girona, en Valencia, en Miami, en Carolina del Norte. Y yo creo que eso, que venga de pequeños productores de un rango de 1 a 5 manzanas, es una satisfacción y un logro importante. No resta más que agradecerles por estos espacios de participación y de diálogo y siempre el sector productor va a ser el corazón de Honduras, los pulmones de Honduras, y si no hay producción, no hay alimento y no hay familias que puedan sobrevivir. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Jairo. Yo creo que aquí lo que refleja Jairo y Dulio es que platicamos, siempre nos sentamos a platicar, a escuchar, a aprender. Nosotros les decimos cuándo algo no se puede y ustedes cuándo tienen su necesidad.
Y afortunadamente el gabinete económico, Dulio, siempre que íbamos a pedirles plata, como siempre, dicen, no, pero no, así nomás no. Ya cuando se les hacen los números, entonces ya les hizo sentido. Miren, aquí estamos. Ahora, terminando la cadena de pedir así con la brevedad del caso y con la contundencia que habla, a él lo conocen como Maturabe, pero es Marco Tulio Ramos, de la agroindustria. Entonces, Marco Tulio, ¿qué ha sido para ustedes este proceso? ¿Cómo se siente ahora con ese encadenamiento? Porque nos hemos sentado en varias ocasiones, no digamos con el ministro Guevara y su equipo. A propósito, ustedes saben que le dicen ministro Aguacate. Porque fue, perdón, Maturabe, el ministro Aguacate fue el mayor impulsor del programa de aguacate que este país tiene. Allá están, miren, los viveros, gracias a los amigos de Taiwán. Dicta es un activo nacional. Miren todas estas nuevas variedades que han salido. Miren también cómo están yendo a la vanguardia. Así es de que tenemos todas las piezas ya funcionando como se debe. Pero adelante, Maturabe. Buenas tardes a todos. Como ustedes saben, mi nombre es Marco Tulio Ramos. Soy el gerente propietario del Grupo Maturabe. Este grupo fue hecho de familia, ¿va? Donde me dedico a lo que es el rubro de las harinas, de maíz, el arroz, la gran avícola, avicultura y la ganadería. Gracias a Dios, y le doy gracias a mi Padre Celestial. Sinceramente, se lo digo, presidente, conmigo siempre hablo con la verdad. Verlos dado un administrador de este país que se llama Honduras, como Juan Orlando Hernández Alvarado. Ese don no lo trae cualquiera. Y hoy por hoy, presidente, estoy generando 200 empleados directos. Le doy gracias a Dios. Hemos pasado por momentos difíciles, pero el Señor a uno le da batallas, pruebas, como usted lo sabe. Pero aquí estoy. Y yo le digo, yo he sido uno de los beneficiados. Estos 200 empleados son directos, son más de 1000 familias. Estábamos preocupados cuando teníamos el 15% que no teníamos las exoneraciones. Lo mismo, voy a poner las palabras de Dulio en mi boca. Decía, eso es mentira. ¿Cómo el presidente, cuando el presidente promete, cumple, le digo? Y eso va porque va. Cuando salió por el diario oficial La Gaceta, no quisiera decir una palabra tan grande. Mirá, ¿y esto que dice aquí? Del 15%. Me he beneficiado con lo que es los insumos. Maquinaria agrícola, maquinaria avícola, todo lo, y me pongo a explicarle todo lo que hemos beneficiado, lo que el grupo se ha beneficiado, porque, presidente, no es fácil andar, como dice la palabra de Dios, gerenciar esos corderitos, son muy difíciles. Pero sí estoy contento con la gestión de su gobierno, ya no digamos con este gabinete súper económico que ha sabido administrar esta empresa que se llama Honduras, que es bella, por cierto. Gracias, Martín. Don Víctor Suárez, cuéntenos su experiencia. Nos sentimos muy satisfechos con nuestro presidente, ya que tuvimos la certeza de apoyar al pequeño productor, donde ha sido muy difícil, porque tierra adentro es difícil. Productores que hemos sido beneficiados con el bono cafetalero, por medio de la retención por medio de café, de 2 quintales hasta 150 quintales que hemos sido beneficiados, y fue el momento de fertilizar nuestras fincas. Muchos productores se deshizo de las propiedades, de las fincas, porque no es rentable. Hoy, gracias a su gestión, gracias a su gobierno, en el año 2020 y 2021, 2 años consecutivos, que es histórico para el productor cafetalero, hemos podido fertilizar y vamos a tener mejor producción y vamos a vivir mejor, con una vida mejor. Gracias, señor presidente, porque lo ha tenido en su mente y su gabinete. Gracias, porque si no hubiera sido esa oportunidad, yo creo que el sector café ya hubiese desaparecido, porque somos más los pequeños productores que los grandes,
y somos los que más difícil tenemos la situación. Gracias a la SAC por la Secretaría de Agricultura, por el señor ministro Guevara, que ha estado pendiente con los técnicos y la viceministra, que estos técnicos han ido a las fincas a ver que el productor realmente ha fertilizado su finca, que no haya vendido ese abono, que se lo han dado un regalo que nunca lo habíamos tenido en 2 años. Esto es histórico y tiene que ser agradecido uno con el señor presidente y realmente que es lo bueno que siga, porque es lo mejor que podemos tener. Y yo creo que también hemos sido iniciados también con las secadoras solares, como usted decía, señor presidente, que la ocupa para varias cosas, pero es un valor agregado para el pequeño productor, que lo puede secar y lo puede vender a mejores precios. Hoy en día, el café con el precio que está, pues creemos que vamos a tener un poco, un alivio, un respiro, un oxígeno para poder salir adelante. Y ojalá que sigamos adelante y apoyándolos con lo que vamos a elegir, porque vamos a elegir lo bueno y lo mejor, para que sigamos con lo mejor y también seamos beneficiados, no solo estos 2 años, sino continuamente. Acordemos que el sector café en cuanto al precio es algo increíble que $200 esté y que los precios los han mejorado. Hace muchos años atrás vendíamos a 14 lempiras, a 10 lempiras la libra, hoy pues está a 31 o más y es un gran beneficio que los ha dado por medio del bono cafetalero a todo este montón de productores. Gracias, señor presidente, que el Señor me lo bendiga. Muchas gracias. Don Víctor. Solo para los que no saben, es importante que se den cuenta que ahora, gracias, ahora los pequeños productores, las cooperativas también exportan directamente. Antes no lo podían hacer. ¿Y cómo me di cuenta yo? Escuchando. Como dijo Maturabe. Yo les decía, ¿pero cómo es posible? No, me dice, es que el exportador de café tiene que poner una garantía de $1 millón. Entonces yo me imaginé que andaba como un guarizama en la cintura y dije, hay que darle de tajo, y le dimos de tajo. Y miren ahora cuántas cooperativas están exportando y pequeños productores lo están haciendo. Así que felicitaciones. Muy bien, don Darwin Almendares, si nos cuenta la historia ya en la parte del Instituto Hondureño de Turismo. Gracias, cuando estaba el ministro Silvestri, los distritos, tiramos valles y montañas hace 30 meses, hicimos ese recorrido todos juntos. Después llegó una gran mujer a turismo, como es la ministra Nicole, un equipo excelente, María José, Selvin, no sé si está aquí, y todo ese equipo, que eran otro tipo de ministros, no eran esos como de antes, de vestidos pomponantes, tacones, saco, corbata. Era ese que venía y se ponía los burros y te iba a recorrer, a caminar, a conocer. Ya no solo eras uno más del rubro de una empresa, o un cipote, un señor, un niño, una señora. No, eras parte de esa familia. Se volvieron ellos como los padres, los madres para estar encima. Vinieron ellos y no nos dejaron de la mano, nos levantaron. No solo dieron la publicidad, crearon los distritos, nos capacitaron. Con enlaces estratégicos como Ser 2020, mandaron 32 empresarios, emprendedores o soñadores a capacitarnos a Panaca, Colombia. Estuvimos juntos. Ya no éramos que éramos entre competencia Santa Lucía y Valle de Ángeles. No, ya no solo era eso. Éramos todos socios estratégicos. Ya no, ahora San Juancito, Cantarranas, Tatumbla, todo el distrito no solo. Teníamos una carretera que era un dolor de cabeza. Creo que todavía la recorrieron así cuando inauguraron. Después, una buena carretera. Se conectaba todo. Ya no solo se bachaban los 1, 2, 3 baches que había en un lado, sino que toda. Vino la pandemia. Tuvimos ese para abajo. Pero ¿qué pasó? No nos dejaron solos. El bono único para los trabajadores, los emprendedores, los soñadores. Esa bolsa llegaba hogar a hogar. Esos sueños. El desarrollo que hemos tenido en los distritos. No solo Roatán, no solo Copán, ahora somos todos. No solo turismo para el extranjero y para el que tiene dinero. Valles y montañas, escapan todos los de la capital que se están intoxicando de humo y todo. Salimos a Santa Lucía, Valle de Ángeles, esos pueblitos bonitos. Puedes ir con 10 lempiras, 20 lempiras, comprar un elote, o puedes tener comodidad. Eso es lo que se logra cuando hay voluntad. No es porque no se tiene dinero, no se quiere, sino que no hay voluntad a veces. Y eso es lo que ha sobrado en este gobierno. Nadie creía en el turismo porque es arriesgado, ¿cierto? Pero aquí vamos y gracias. No queda más que decir gracias y seguir para adelante y nos vamos a levantar todos juntos. Gracias. Gracias, Darwin.
hablando del sector turismo y de esa cooperativa y el acuerdo que firmamos con ese sector, vean que escuchando uno, así me di cuenta yo que eran 274,000 familias antes de la pandemia que dependían del turismo. Yo lo asociaba con lo que dije cuando yo llegué al Congreso la primera vez, estaba chiquito yo. Les dije, podemos ser el país con mayor diversidad de destinos turísticos, a más cortas distancias y a más bajo precio. Ahora creo que ya agarramos el impulso, a pesar de este golpe de la pandemia y de los huracanes. Tal vez don Roberto nos pueda explicar cuál es su experiencia. Nosotros en el sector turismo, antes de pandemia teníamos tasas de ocupación, por ejemplo en hoteles, de 50 a 60%. Llegamos a pandemia con una tasa de 16%. Hoy en día estamos con tasa promedio de 42%. En el feriado morazánico tuvimos tasas arriba del 80%. Eso no es casualidad. Eso es producto de dos cosas. Uno, estabilidad económica, y dos, las vacunas. Si no hubiese estabilidad económica, no hay turismo. Sencillamente no hay poder adquisitivo, no hay quien compre. ¿Verdad? Si no hay reservas, no hay quien compre. Entonces, yo quiero felicitar al presidente del Banco Central, a todo el gabinete económico, presidente, usted que lo ha liderado, porque es la forma como se hace gobierno, es la forma como se debe actuar. O sea, nosotros tenemos que dejar la mesa bien servida para que la estabilidad continúe. Muchas gracias, don Roberto. Doña María Elena López. Esa palabra que desde que el gobierno entró, don Juan Orlando, creo que tiene que ser como un lema, esa que dice, hay que hacer lo que tenga que hacer. Para nosotras, las mujeres que somos emprendedoras, somos pequeñas microempresarias, no soy una gran empresaria, pero aquí estoy representando a mis compañeras que están por ahí atrás. Son unas mujeres que transforman en la cuestión de bisutería, otras mujeres que están con Caja Rural, el otro compañero que anda de Yamaranguila, que también es con Caja Rural, pero no nos dedicamos simplemente a un solo rubro, sino que hacemos nuestras diversas actividades para el bien común, también para nuestras familias. Luego vinieron unas capacitaciones virtuales de bancas y seguros, donde ahí nos enseñaron a manejar nuestro fondo realmente, en nuestro hogar y nuestro dinero, cómo manejar un crédito, finanzas, todo eso, vivir en tiempos de crisis. Entonces eso nos vino a fortalecer porque creo que ese fue el aporte grande para mí también por parte del gobierno, porque nos vino a capacitar para no quedarnos con ese fondo que no hallábamos de repente que lo podíamos hacer. Luego transformamos una cajita rural, la tenemos la cajita rural y ahí estamos emprendiendo. También somos unas pequeñas empresarias, tenemos una pequeña empresa de vinos. Pues me siento muy orgullosa de estar acá y lo felicito y sigo con esa palabra, hay que hacer lo que tenga que hacer. Muchas gracias. Bueno, perdonen, gracias, yo sé que ya es tarde, solo los dejo con este pensamiento. Si ustedes recorren desde Puerto Cortés hasta el puerto de San Lorenzo, está terminado el canal seco, que fue un sueño de más de 200 años nuestro. Pero yo quiero apostarle a que el puerto de Amapala, que tiene capacidad para barcos gigantescos, también sea parte de ese canal seco. Y ya el Banco Centroamericano decidió financiarnos el puente y también luego viene el puerto. Pero, ¿qué quiero dejarle yo en la cabeza? Que ese canal seco es una pieza fundamental para el sistema logístico de este país. Además de eso, agreguémosle Palmerola, agreguémosle el Villa de Morales, agreguémosle allá el aeropuerto de Roatán y 7 pequeños aeropuertos alrededor del país en destinos turísticos importantes y en lugares estratégicos, más carreteras como por ejemplo, yo le pregunto a los de Danlí, ¿cuándo habían tenido una carretera como la que les estamos construyendo? En el caso de la carretera al sur de Tegucigalpa hacia allá, San Pedro, Tegucigalpa,
Solo hay que arreglar ese paso allá por el lago, hay que buscarle un libramiento o algo ahí. Pero luego ir de aquí de Comayagua, allá a Lamatillo. Todo lo que estamos construyendo tiene una lógica. Es una lógica de una plataforma que nos va a poner a la vanguardia, no solo en turismo, sino también nuevas zonas del país se van a convertir en zonas atractivas para la inversión. ¿Saben ustedes que ya están pensando gente allá en el sector de, allá por Talanga, por ahí Guaymaca, en poner parques industriales? Porque saben que va a estar cerca el Océano Pacífico y saben que está cerca de Palmerola para mover la carga. O sea, pensemos en eso. Estamos empezando a jugar en las grandes ligas y yo sé que lo podemos hacer. Aquí está el dinero del pueblo hondureño invertido prioritariamente en los sectores que más empleo nos generan y que también más dignifican a los hondureños. Así es de que gracias a todos, cuídense mucho y a seguirnos vacunando.